Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Huawei Nova 5T. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. El Huawei Nova 5T puede presumir de ser un móvil relativamente compacto, un poco más de 15 centímetros, en tiempos donde pasar de los 16 centímetros está completamente normalizado. Siente bien en mano, es cómodo y ergonómico, y como todo móvil de cristal es un imán de huellas, algo que siempre me logra disgustar. Debemos destacar que a pesar de tener una batería algo grande, tiene un peso realmente bajo, lo que vuelve a ayudar a la sensación en mano. La conjunción entre aluminio y cristal es correcta, aunque echamos en falta algo de mayor agarre y un mejor recubrimiento oleofóbico. En su parte trasera, el módulo de la cámara sobresale más de lo que nos gustaría, aunque el diseño bastante sencillo logra convencer. Con un contorno de aluminio, el Nova 5T en general tiene uno de los diseños más bonitos y llamativos por parte de Huawei en la gama en la que se encuentra. En sus dimensiones nos toparemos con 154.3 por 74 por 7.8 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. El Huawei Nova 5T trae algunos cambios importantes en torno a su configuración de botonera. Nos toparemos en su lateral derecho con los botones de control de volumen y bloqueo, y es aquí en donde nos encontraremos con la primera variante, pues este botón de bloqueo a su vez funciona como sensor de huellas dactilares. En el lateral izquierdo, por su parte, contará con la bandeja de SIM card, la cual no admitirá expansión de memoria. Y para culminar, tenemos que en la parte inferior está el puerto USB tipo C y el altavoz, eliminando de esta forma el puerto jack de 3.5 milímetros para auriculares, lo cual es realmente un desacierto de la compañía, ya que en la actualidad existimos personas que no nos parece cómodo estar siempre utilizando un adaptador. Por último, pero no menos importante, tenemos el sensor de huellas dactilares, que como mencionamos anteriormente se encuentra en el lateral derecho, lo que para muchos puede ser un acierto, pero para mí no tanto, pues como lo he dicho en la mayoría de videos, me acostumbré a tener este sensor ya sea en su parte delantera o trasera, pero si hay algo que debemos reconocer, y es que este lector de huellas funciona perfectamente, es rápido para el desbloqueo y con el plus de ser muy seguro, tan seguro como puede ser el sensor trasero o delantero. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. Para el Huawei Nova 5T nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar, tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 8 GB.
En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Nova 5T, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. El Huawei Nova 5T está alimentado por el procesador Kirin 980, el cual se encuentra en las series Mate 20 y P30 de Huawei para un mejor rendimiento y resistencia de la batería. Con esta Kirin se puede correr desde las aplicaciones más elementales como las de alto rendimiento, pues junto con la RAM de 8 GB hace que la multitarea sea muy fácil. No es tan rápido o poderoso como el Snapdragon 855 que se encuentra en la serie OnePlus 7. Durante todo el tiempo que pasamos con el teléfono no tuvimos problema para ejecutar varias aplicaciones mientras descargábamos archivos grandes en segundo plano y transmitíamos videos simultáneamente. Escondida en la configuración hay un modo de rendimiento que puede darle al teléfono un aumento significativo en el rendimiento, aunque esta configuración hará que se agote la batería más rápido, por lo cual no es algo tan recomendable. Este terminal en aplicaciones de alto rendimiento como PUBG Mobile nos ofrecerá una grata experiencia, pero en algunas ocasiones el terminal se calienta un poco en la parte posterior por el esfuerzo que hace este dispositivo al ejecutarlo en gráficos de alto rendimiento, algo que podrás modificar manualmente, aunque esto no se presenta casi siempre que ejecutamos este juego, cabe resaltar. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. En el Huawei Nova 5T nos encontraremos con una batería de 3750 mAh, la cual se comportó adecuadamente en nuestro uso diario, que consistía en gran parte de redes sociales y navegación web, escuchar música y jugar PUBG Mobile. El dispositivo terminó el día regularmente con un 18 a 22% restante de batería aproximadamente. Incluso si eres una persona algo más conservadora en cuanto al uso, fácilmente podrás llegar a la mitad del segundo día. En este dispositivo no contaremos con carga inalámbrica, lo cual es una pena, pero también es característica que falta en el OnePlus 7 y otros rivales de precios similares. Afortunadamente, volver a cargar completamente la batería de 3750 mAh del Nova 5T es rápido a través del supercargador de 22.5 watts que viene incluido en la caja. Aunque es de resaltar que no es tan rápido como terminales tope de gama, pero con este cargador es capaz de obtener un 50% en tan solo 30 minutos aproximadamente.
La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. El panel LCD IPS de 6.26 pulgadas es el indicador más deslumbrante del modesto precio del Huawei Nova 5T. Aunque es una pantalla buena, no llega a los paneles OLED y AMOLED, que como todos sabemos se encuentran en los teléfonos con precios ligeramente más altos. Los colores en el panel LCD no son tan vivos, el contraste parece apagado en ciertos perfiles y los negros no son tan profundos, dejando bordes grises en los lados y haciendo alarde de un contraste menos que deseable durante las escenas oscuras. La resolución es Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 412 píxeles. Como podemos apreciar, esta pantalla no posee un notch en la parte frontal, pero sí tiene una leve perforación que lleva a la cámara de selfies. Creo que esto es una buena alternativa, que no es tan intrusiva y sobre todo brinda un buen estilo estético al terminal. Cuando queremos ver videos en el terminal, podemos ver que por defecto saldrá una franja negra tanto en la parte superior como inferior, algo que la empresa hace para evitar que esa pequeña perforación afecte la experiencia visual, pero es algo que se podrá modificar con gestos o directamente de la configuración. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. Como nos hemos dado cuenta, este Huawei Nova 5T escatima en ciertas características de gama alta, pero la cámara no es una de ellas. Tiene una configuración impresionante y versátil, de 4 cámaras similares a las que se encuentran en el P30 Pro. Las lentes en conjunto con la inteligencia artificial pueden hacer algunas buenas tomas, son una pizca debajo de las cámaras cuádruples de la marca Leica en el P30 Pro, pero los resultados son tan buenos que en mi opinión se acerca o incluso pueden superar a terminales como el Samsung Galaxy S9. La configuración de 4 cámaras en la parte posterior está encabezada por un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.4, el cual posee estabilización óptica de imagen y enfoque automático con láser. La acompaña una lente superangular de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2 de 117 grados, un teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y finalmente una lente macro de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4. Descubrimos que la cámara produce sus mejores tomas cuando fotografías paisajes durante el día. Cuando se trata de personas, los resultados pueden ser un poco secos, sin embargo la mayoría de las veces las imágenes son claras y brillantes con la cantidad justa de exposición para resaltar los detalles. Si no modificas los ajustes de la cámara durante la noche, sus fotografías pueden salir sobreexpuestas, con colores desteñidos y un poco turbias. Al tomar una foto, la mayor parte del trabajo lo realizas con el sensor de 48 megapíxeles, el cual ayuda a capturar más luz y color, logrando producir tomas de alta resolución.
En la parte frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0, ubicada en un pequeño agujero en la parte superior izquierda de la pantalla. Esta cámara logra unos resultados muy sobresalientes, los colores son realmente vibrantes y unos oscuros realmente profundos. Y para finalizar este apartado tenemos que el Nova 5T cuenta con desbloqueo facial, el cual funciona adecuadamente, tal como es costumbre con esta empresa, pues es rápido y sobre todo seguro, aunque en lo personal prefiero el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.914 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 184 euros. Para el Huawei Nova 5T es de 1.100.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.113 pesos mexicanos, que a su vez son $317, que equivalen a 286 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Huawei Nova 5T en botonera, batería, pantalla y precio. Por su parte, el Huawei Nova 5T le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos: diseño, RAM, almacenamiento, procesador y cámara. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.